Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Estaba ahí sentado y me acordaba, el Señor me traía a la mente. Yo en octubre, en el mes de octubre, el mes pasado, cumplí 16 años. No 16 años, 16 años de que conocí al Señor. Y me estaba acordando porque yo conocí al Señor en el Palacio de Congresos de Torremolinos, aquí cerquita. Llegué a la finca, llevaba solamente 4 días, no conocía nada de Dios, en mi familia nadie era creyente, y recuerdo que justo antes de entrar en la predicación yo estaba pues con ira, coraje por cosas que habían pasado en mi vida, y estaba intentando como buscar bulla, ¿no? Pelearme con alguien que vendía en la cafetería antes de entrar al culto. Pero recuerdo que cuando entré, estaba Daniela precisamente tocando la alabanza, estaba Daniela, y de verdad que algo me cautivó, o sea, cautivó mi atención. Y era la presencia de Dios, ¿verdad? Porque imagínate un chico de barrio de Sevilla, ¿no? Como que no era el tipo de música que a mí me atraería la atención. Pero me estaba acordando, ¿no? De que Daniela estaba cantando esa canción de Con cuerdas de amor me atrajiste. Y de verdad que desde el momento que yo entré en ese lugar, el Señor atrajo mi atención y me hizo sentirme seguro. Y después con la predicación de la palabra, predicó Daniel, pues fue el día que yo rendí mi vida al Señor y fue como algo poderoso que Dios hizo en mi vida hasta el día de hoy. Y hoy que estaba aquí, estábamos en la alabanza y también estaba Daniela, no porque sea Daniela, no, porque es el Señor a través... A ver, Daniela es Daniela, ¿no? pero quiero decirte, ¿no? Que cuando está la presencia de Dios, podemos sentirnos seguros, ¿no? A veces uno se siente inseguro en la vida, haré bien, no haré bien, pero cuando estamos en la presencia de Dios nos sentimos seguros. Y como decía Bernard, pues mi familia y yo ahora pues estamos viviendo en Antequera, en la finca, y vamos a pasar la mayoría del año ahí. Digo la mayoría del año porque pues la obra en Ecuador sigue adelante. Acuérdense de orar por Normita. Normita es nuestra obrera en Ecuador. Es la obrera que vive y que sirve a tiempo completo en el centro de discipulado allá en Ecuador y que está coordinando pues visitar a los vecinos, evangelizar, retiros que se hacen en el lugar. Recientemente hubo un retiro, tiempo de intercesión. La están invitando a predicar a iglesias quichuas. Ella es quichua. Es una hermana soltera, es quichua, es indígena, la están invitando a predicar con mujeres quichua y está coordinando ella con otro grupo de hermanas. La verdad que la mayoría son mujeres, son guerreras del Señor, pero ella es la que está coordinando, ¿vale? Y de verdad vive por fe, vive a tiempo completo, sirve a tiempo completo al Señor. De verdad que es un gran ejemplo y necesita de nuestras oraciones. Nosotros, pues, por realmente en este tiempo Dios nos ha hablado de tener una estabilidad como familia. Más que todo, cuando digo como familia, nuestra hija tiene 8 años y ya eran 2 años sin asistir presencialmente a la escuela por cómo está la situación en Ecuador también, con el tema de la pandemia. Entonces, nuestra hija está estudiando en Antequera y aparte
otras cosas que Dios ha ido moviendo, carga que ha puesto en nuestro corazón. Entonces estamos en Antequera y estamos haciendo lo que ha dicho Bernard, encargados de la coordinación de los jóvenes a nivel nacional en ISEA, ¿vale? Pero vamos a estar viajando a Ecuador. Yo viajaré a Ecuador del 20 de enero al 21 de febrero. Viajaré solo, en teoría, ¿no? Es decir, sin mi esposa y mi hija, pero sí estamos viendo si algún hermano o hermana que Dios ha puesto en su corazón viajar a Ecuador, pues me acompaña. Ya hay algunos candidatos ahí. Es una buena oportunidad para hacer una práctica misionera, un viaje exploratorio, ¿vale? Entonces vamos a ir durante un mes y luego en verano, Dios mediante, cuando nuestra hija sale de vacaciones de la escuela, pues vamos toda la familia, los 2 meses y medio de verano. Amén. Entonces sí, por favor, les pido, sigan orando por la obra en Ecuador, sigan orando. Este es un tiempo nuevo donde realmente Dios está delegando esa responsabilidad sobre los hermanos que están allá. Y donde ellos van a comenzar realmente a llevar ese peso, ya lo están llevando, y a producir fruto. Amén. Entonces sí les pido, por favor, que estén orando por Ecuador, por la obra allí, bueno, y por todos los misioneros, ¿no?, que tenemos también. Y bueno, yendo a la palabra, ¿no?, que quería compartir con ustedes. Esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón desde hace tiempo, desde hace algunas semanas atrás. Y sigue todavía como muy fuerte en mi corazón, sigue ahí como, ¿no?, resonando en mi corazón, en mi mente. Y es que podemos ver en la Biblia cómo en diferentes momentos de la historia bíblica, especialmente lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, siempre había una voz profética que estaba confrontando al pueblo acerca de su pecado y que estaba hablando incluso no solamente al pueblo, sino que hablaba también a reyes, ¿no? La voz profética de Dios, Dios levantaba profetas, siervos suyos, y normalmente cuando empezamos a estudiar y a leer los profetas del Antiguo Testamento, vemos que es Dios mismo tratando con su pueblo, con la situación de su pueblo, con los pecados de su pueblo, con cosas que había que corregir, que había que enderezar. Y también hablaba de eventos futuros a veces de juicio como consecuencia si no se arrepentían o de cosas que Dios iba a hacer. También hablaba de eventos de restauración, ¿vale? No solo juicio, sino también a veces hablaba de restauración. A pesar de que estás en esta situación, yo te tomaré, te restauraré, ¿no? Te parafraseo, pero esto es lo que encontramos, ¿no? Y yo creo, espero que tú también, que Dios sigue hablando hoy. Dios sigue hablando a través del ministerio profético, ¿verdad? Porque creemos en los 5 ministerios. Hay personas que Dios ha levantado como profetas en este tiempo también. Tenemos que ser cuidadosos porque Jesús y muchos de los siervos de Dios advirtieron acerca de falsos profetas. Sí es verdad que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Pero Dios sigue hablando a través de una voz profética hoy, habla a través de profetas, habla a través del Espíritu Santo a su pueblo. Y lo que confrontaba mi corazón y ponía esta fuerte carga en mi corazón es, Señor, ¿qué estás diciendo tú hoy a tu pueblo? ¿Cuál es la voz profética de hoy, de este tiempo, para tu pueblo, para esta generación, para este país, para España, para las naciones? ¿Qué estás queriendo decir hoy? El día de ayer estábamos en un evento con jóvenes y yo decía, wow, vemos la importancia de tener una conexión. Uno de los temas que tocamos en este evento de jóvenes era tener una conexión singular, una conexión única con el Señor. Porque si no estamos conectados con el Señor, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cómo vamos a saber quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Si nuestra identidad depende de Él. Pero veía, ¿no?, esa multitud de jóvenes y me preguntaba, Señor, ¿qué está diciendo tu Espíritu Santo en este tiempo? ¿Qué está diciendo tu voz profética para esta generación? Y me parece que es algo que necesitamos desear de todo corazón, porque Dios sí que quiere hablar a su pueblo. Dios nos habla personalmente, nos habla individualmente,
Pero Señor, ¿cuál es tu opinión acerca de tu pueblo en este tiempo? ¿Qué hablas acerca de tu iglesia en este tiempo? ¿Hablas de ajustes que tenemos que hacer? ¿Hablas de eventos futuros para los cuales nos tenemos que preparar? Es muy importante que prestemos atención a la voz profética en este tiempo. Y ahí donde estamos, antes de comenzar, quiero que podamos cerrar nuestros ojos y orar una vez más. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío, estamos aquí hoy reunidos en tu nombre, Señor, y sabemos que tu presencia está en medio nuestra, Señor. En tu presencia hay seguridad, Señor. Dios mío, abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales hoy. Señor, queremos oír tu voz. Queremos discernir cuál es tu voluntad para este tiempo, no solo para mi vida personal, sino para tu pueblo, para tu iglesia, para esta generación, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues yo no sé a cuántos le han llegado las tareas. ¿Te han llegado las tareas? Estela ha publicado ahí en los grupos. Quizá un poco precipitado, pero esta mañana envié a Estela. Mira, sería bueno poder leer estos textos, porque como vamos a compartir acerca de esto, es importante, ¿no?, estar un poco en el contexto. Y mira, hoy vamos a hablar acerca de una parte del periodo de Reyes, ¿vale? Hemos dicho de leer Segunda de Reyes. Vamos a hablar acerca del tiempo de Josías. Pero, mira, el periodo de Reyes, que dura aproximadamente unos 500 años en la Biblia, ¿vale?, cronológicamente. Este periodo empieza con el rey Saúl, y el rey Saúl, cuando comienza a reinar, cuando es puesto como rey, pues da fin al periodo de los jueces. ¿Vale? Tú miras en la Biblia, hay un libro que se llama Jueces, pues el periodo de Reyes pone fin al periodo de jueces, con el profeta Samuel como el último juez de Israel, ¿vale? Y Saúl, después de que es levantado como rey, sabemos, no nos vamos a detener en estos detalles, pero el pueblo pide rey, y bueno, Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel, quién tiene que ser ungido como rey. Pero lo que sabemos acerca de Saúl, para resumirte un poco, es que tiempo después de que él es nombrado rey y es ungido como rey, él es desechado por Jehová porque él mismo desechó la palabra de Jehová, ¿vale? Después de Saúl es ungido, y hay un proceso hasta que es levantado como rey, el rey David. Dios, cuando está viendo las decisiones que está tomando Saúl, le dice a Samuel, dice, mira, yo me he preparado a otro, me he preparado a alguien que tiene un corazón conforme al mío y va a hacer todo lo que yo le diga, todo lo que yo quiero. Y ese era el rey David. David pasa pues un tiempo de reinado donde realmente era como una restauración espiritual para el pueblo de Israel. Porque cuando miramos el libro de Jueces nos habla de una decadencia total en el ámbito espiritual para la nación de Israel. Después de la conquista de la tierra prometida con Josué, dice que después se levanta otra generación que no conocía a Dios. Y todo el periodo de Jueces nos relata un periodo de la historia de Israel donde la nación de Israel está corrompiéndose completamente, donde la frase que destaca del libro de Jueces es que en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿vale? Y era un tiempo de decadencia. Pero mira, el tiempo donde es levantado el rey David, que era un adorador, que era un hombre conforme al corazón de Dios, es un tiempo de restauración espiritual para Israel. El rey David, pues también tiene, ¿no?, sus cojeras, también tiene sus circunstancias, un hombre de guerra, un hombre que tuvo también muchos problemas a nivel familiar, muchos hijos se levantaron contra él, ¿vale? Pero a pesar de eso, él tenía una actitud de adoración todo el tiempo, de volverse a Dios. Y eso es lo que vemos en David. Después de David
toma el trono su hijo Salomón, y Salomón, pues el tiempo de Salomón es un tiempo esplendoroso. Es un tiempo esplendoroso en muchos sentidos. Es un tiempo de paz, no había guerras, es un tiempo de riqueza, es un tiempo de sabiduría, ¿no? Porque Salomón fue bendecido con sabiduría de Dios, en lo que le pidió a Dios y en lo que Dios le dio. Dice que no hubo ningún hombre como él, con la sabiduría que tenía Salomón. Salomón fue un tiempo esplendoroso incluso en arquitectura, en edificaciones que él hizo. El templo que levantó, ¿te acuerdas? El templo que David quería levantar a Dios, pero Dios dijo, no lo vas a hacer tú, sino que lo va a hacer tu hijo. Fue un templo de tal manera que muchos venían a ver qué es lo que había hecho Salomón. Y después eran sorprendidos por la sabiduría que Dios había dado a Salomón, ¿verdad? Y el propósito de este templo era que muchos vinieran y adoraran y reconocieran que Jehová era el Dios de los cielos y de la tierra. Pero lo que sabemos también de Salomón es que al final de sus días él se desvió. Se desvió siguiendo los dioses, los ídolos de la multitud de esposas que tenía. Dice que en total unas 1000, entre esposas, concubinas, ¿no? Entonces se desvía y se empieza a apartar del Señor. Y después de Salomón viene su hijo. Dios determina que porque Salomón se aparta en pos de los ídolos, decide romper el reino de Israel, y darle la mayor parte de ese reino a su siervo, al siervo de Salomón, Jeroboam. Pero dice, mira, por amor a David, tu padre, ¿vale? No lo voy a hacer mientras tú estás en vida. Lo voy a hacer cuando tu hijo tome posesión, ¿vale? El hijo de Salomón, Roboam. El siervo de Salomón, Jeroboam, ¿vale? Y aproximadamente por Primera de Reyes, capítulo 11, no vamos a leerlo, pero es por ahí donde vemos este momento donde el reino se divide. Y se divide en dos, ¿verdad? Se divide en el reino de Judá, reino del sur, y en el reino de Israel, donde están la mayoría de tribus de Israel, que es el reino del norte. Otra peculiaridad del libro de Reyes es que detalla la sucesión de reyes que hubo en Judá y en Israel. Tú vas leyendo el libro de Reyes, primera y segunda, y vas a ver reyes de Judá, reyes de Israel, porque el reino se divide, ¿verdad? Y sobre todo resalta que cada uno, o sea, resalta si cada uno hizo lo recto o lo malo ante los ojos de Jehová y cuáles fueron sus consecuencias. Esto es muy peculiar en el libro de Reyes. Empieza a dar, ¿no?, un listado de, y este tomó el trono, y luego el hijo tomó el trono, y luego este, pero siempre en cada uno de estos reyes, tanto en los de Judá como en los de Israel, detalla si hizo lo recto o si hizo lo malo ante los ojos de Jehová y cuáles fueron sus consecuencias. Curiosamente, desde que se dividió el reino, ahí en Primera de Reyes 11, nunca hubo un rey que hiciese lo recto en la nación de Israel, es decir, en el reino de Israel. En Judá sí, pero en Israel no. Desde Jeroboam para adelante no hubo ni uno que hiciese lo recto. Y cada vez más se volvieron paganos, se volvieron a los ídolos, hasta ser llevados cautivos a Asiria y desaparecer para siempre. Ser dispersados entre las naciones, convertirse en gentiles. Ese fue el final del reino de Israel. En Judá, en el reino de Judá, hubo algunos reyes que destacaron, que sí hicieron lo recto delante de Dios, según lo que dice la palabra de Dios. El rey Asa, el rey Joás, Amasías, Azarías, Ezequías y Josías. Y de Josías quiero hablarte en esta tarde. Es aquí donde llegamos a Josías, que fue el último rey de Judá que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículos 1 y 2. Y te he dicho todo esto para ponerte un poco en el contexto, ¿vale?
Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de Josías. Alguien que empezó a reinar con 8 años, siendo un niño. Pero quiero decirte algo importante acerca de Josías. Josías tenía todas las probabilidades o todas las papeletas, como solemos decir, para seguir el mal ejemplo de su padre Amón, porque si tú lees más atrás de Josías, su padre se llamó Amón y su abuelo Manasés. Él tenía todas las papeletas para seguir el mal ejemplo. En casa no había tenido un buen ejemplo de hacer lo recto delante de Dios. Porque estos dos, el padre de Josías, Amón, y el padre de Amón, el abuelo de Josías, Manasés, no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Manasés especialmente fue terrible. Mira, Manasés es identificado, reconocido, hizo aberraciones, hizo cosas tremendas de idolatría, pero dicen que fue el que mandó a aserrar al profeta Isaías, Manasés, el abuelo de Josías. O sea que muy buenos ejemplos en casa no tuvo Josías. Pero una cosa importante que había sobre Josías, a pesar de que no estaba en el entorno quizá que le favorecía para que él hiciera lo recto delante de Jehová, es que sobre Josías había una profecía. ¿Sabías que sobre Josías había una profecía? Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1 y 2. Primera de Reyes capítulo 13, versículos 1 y 2. Hay una profecía sobre Josías en los tiempos de Jeroboam, el siervo de Salomón, al que se le fue dado la mayoría del reino. Que después de este, como hemos dicho, no hubo ningún rey en Israel, en el reino de Israel, que hiciera lo recto. Y mira lo que dice la profecía sobre Josías, en Primera de Reyes 13, 1 y 2. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esta profecía aproximadamente unos 300 años antes. ¡Wow! Dios ya estaba pensando en Josías. Y prácticamente esta profecía lo que estaba diciendo, se va a levantar uno llamado Josías que va a barrer con la idolatría. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora, la pregunta aquí, si Josías tenía todas las papeletas para haber seguido el mal ejemplo de su padre, de su terrible abuelo Manasés. Si tú lees acerca de Manasés vas a ver. Había una palabra sobre él, pero Josías conocía al Señor desde pequeño. Si en casa no había tenido esta crianza, esta educación, ¿de qué manera ocurrió esto? ¿De qué manera se cumplió esto en la vida de Josías? ¿Cómo hizo Dios esto en la vida de Josías? Pues en la tarea que hemos mandado, ¿vale? Lo que dice es que Josías, manda a arreglar la casa de Jehová, ¿no? Manda ahí al escriba, a sus siervos, y ahí encuentran sus siervos el libro de la ley, que estaba por ahí, ¿no? Se habían olvidado de la ley de Dios. No sé dónde lo encontrarían, debajo de una losa, pero lo encuentran y dice: hemos hallado el libro de la ley de Jehová. Y se lo llevan a Josías y lo leen delante de Josías.
Y lo que ocurre aquí es que Josías se quebranta de tal manera al escuchar estas palabras. Mira, dice ahí en Segunda de Reyes capítulo 22, versículo del 11 al 13. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, dice, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías, cuando escucha la palabra de Dios, se compunge de corazón, se quebranta, rasga sus vestidos y dice: ¡ay! Se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo es esto? Está claro que Josías se ve que no había escuchado antes estas palabras de la ley. Claro, no la había escuchado en su casa. Pero cuando él la escucha, esta palabra de Dios, él es quebrantado, es compungido por el Espíritu Santo. Hay un quebrantamiento y entiendo que hay una conversión, hay un arrepentimiento en Josías. Es convencido de pecado y dice: ¿qué vamos a hacer? Y manda a sus siervos a preguntarle a una profetisa. Y lo relata ahí, ¿verdad? Si seguimos leyendo versículo 14, dice que es enviado a la profetisa. Y en el versículo 15 vemos lo que dice esta mujer profetisa de parte de Dios. Dice: y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, escucha, mira esto le está diciendo al pueblo, la profetisa, dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Aquí vemos cuál fue la actitud de Josías al escuchar la palabra de Jehová. Y mira, leamos Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 25. Mira qué dice sobre Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Josías fue confrontado, fue convencido por la palabra de Dios y se convirtió de todo su corazón. Recuerda que hemos dicho que él no tuvo un buen ejemplo en su casa, pero Dios le habló. Había profecía acerca de Josías. Él, me imagino que ni lo sabría, pero cuando escuchó la palabra de Jehová, se convirtió de todo su corazón. Y hubo una revolución en la vida de Josías. Josías llevó a cabo una gran reforma para restaurar la adoración verdadera a Jehová. Si nos quedamos aquí, podemos pensar
que como Josías se convirtió de todo corazón y era el rey de Judá, Josías instauró de nuevo que se celebre la Pascua. Si tú lees, no ahí, no vamos a leerlo para no alargarnos, pero realmente fue una revolución. Él empezó a barrer con toda la idolatría que había, hizo todo lo que estuvo en su mano para que se adore al Dios verdadero, para que se adore a Jehová. Él empezó a querer instaurar las fiestas solemnes que estaban ahí escritas en la ley. Y lo más común es que podamos pensar, si Josías era el rey y él tuvo esta experiencia con Dios, seguramente fue un tiempo de gran avivamiento en la nación de Judá. Podemos pensar esto, ¿verdad? Seguramente yo al leer esto me imagino que fue una revolución para la nación, para el reino de Judá. Porque Josías se había vuelto a Dios y este seguramente sería un tiempo de gran avivamiento. Pero aquí es donde viene. ¿Qué estaba diciendo la voz profética en este tiempo? Josías estaba avivado. Josías se había convertido de todo corazón. Josías estaba haciendo todo lo que estaba en su mano. Seguramente quería que ocurriese lo mismo en el pueblo. Pero ¿qué estaba diciendo la voz profética para la nación de Judá en tiempos de Josías? Eso es lo que golpea fuerte en mi corazón. Señor, yo quiero estar avivado. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer todo lo que está en mi mano. Pero, ¿qué está diciendo tu voz profética para tu iglesia? ¿Qué está diciendo tu voz profética para esta nación? ¿Qué está diciendo tu voz profética para esta generación? Sofonías, capítulo 1, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Sofonías fue uno de los profetas que estuvo profetizando en tiempos de Josías. Jeremías fue otro de ellos. Creo que es tan importante que leamos la palabra y podamos conectar esto, porque como no está ordenado, ¿no? Ahí, ¿no? Como que hay Biblias cronológicas, hay Biblias que podemos leer para que todo venga una cosa detrás de otra. Pero me interesa tanto, Dios me está llevando a esto. Leo acerca de algunos reyes. ¿Quién estaba profetizando en este tiempo? Porque esto significa qué le estaba diciendo Dios a este pueblo. Y podemos aprender mucho de esto. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Qué estaba pensando la gente? Quizá la gente estaba relajada, tranquila. Quizá estaban en tiempos de prosperidad. Quizá estaban disfrutando de la vida. Quizá había un rey que estaba adorando, idólatra, adorando a otros dioses. Quizá había reyes que estaban intentando hacer todo lo posible por agradar a Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? No solo qué estaba haciendo el rey, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba diciendo Dios a ese pueblo? ¿Qué estaba diciendo esa voz profética? Pues Sofonías capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto es lo que Dios estaba diciendo a esta nación. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá Dios tenga misericordia de vosotros. Capítulo 3, de ahí mismo de Sofonías, versículo 1 y 2. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¡Wow!
Versículos 6 y 7. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y dije, Dios hablando a través del profeta, ciertamente me temerá, esta nación me temerá, porque ha visto lo que he hecho. Recibirá la corrección. Y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Pero ¿y cuál fue la respuesta del pueblo? Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios estaba hablando al pueblo, pero el pueblo no estaba prestando atención a lo que Dios estaba diciendo. Josías se había convertido de todo corazón. Él hizo su parte, pero el pueblo necesitaba arrepentirse. Una era la realidad que Josías estaba viviendo y otra la realidad que el pueblo vivía delante de Dios. Eran dos realidades distintas. Una era la bendición que estaba recibiendo Josías de haberse encontrado con Dios y otra la realidad del pueblo, ¿verdad? Y de verdad, qué bendición y qué oportunidad tan grande para el pueblo de Judá tener un gobernante como Josías, ¿verdad? Porque mira que cuando hay gobernantes que están totalmente en contra de Dios, qué mal lo pasa al pueblo de Dios. Pero qué bendición tan grande, qué oportunidad más grande tener un rey como Josías, un gobernante que quiere agradar a Dios. Los siguientes reyes, después de Josías, no hicieron lo recto delante de Jehová. Y Judá acabó siendo cautiva en Babilonia. ¿Te acuerdas que Israel fue cautiva por los asirios y desapareció del mapa? Judá, un poquito más tarde, pero acabó cautiva en Babilonia. Y lo que Dios hace en el corazón del líder, entiendo, en este pasaje, no siempre es sinónimo de lo que está ocurriendo en el corazón del pueblo. Josías estaba avivado, pero el pueblo... Porque a veces podemos pensar esto, ¿verdad? Bueno, como el pastor, como Bernard está avivado, gloria a Dios. Yo vengo aquí y recibo porque él está avivado. Yo vengo aquí y tengo la bendición de Jehová porque él se está esforzando, porque quiere agradar a Dios, porque pertenezco a una iglesia donde los líderes están buscando a Dios. Pero ¿y qué está diciendo la voz profética para tu vida? ¿Qué está diciendo Dios a tu vida? ¿Qué está diciendo Dios a su iglesia? Porque en tiempos de Josías no fue sinónimo. Josías avivado, pueblo avivado. No fue un sinónimo. ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo? ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a su iglesia? ¿Cómo estamos respondiendo? Sofonías capítulo 3, versículo 2. Repito, hago énfasis en esto. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Mira que 4 cosas. No escuchó, no recibió la corrección, no confió en el Señor y no se acercó a su Dios. Yo creo que a todos nos gusta, por naturaleza pecaminosa, nos gusta que nos lo den todo servido, ¿verdad? Que otro haga el esfuerzo y que yo reciba la bendición. Que otro traiga, ¿verdad?, la bendición de Dios y que yo sea salpicado por esa bendición. Que otros se esfuercen. Pero, ¿qué está demandando Dios de mí? No solemos hablar de juicio, ¿verdad? No se habla mucho de juicio. Ese mensaje no es tan popular, ¿no? Hablar de juicio, de que Dios puede traer juicio sobre su casa. Aún en la palabra dice el juicio comienza por mi casa. Pero no es muy popular, ¿no? No nos gusta no escuchar estos mensajes, ¿no? de juicio, de cosas que Dios demanda y advierte de nuestras vidas. Pero podemos ver cómo Dios ha ido usando diferentes métodos para trabajar con su pueblo a lo largo de la historia, ¿verdad? Con un pueblo obstinado, con un pueblo a veces pasivo a lo largo de la historia bíblica.
Y cuando el pueblo no responde, llega un punto donde el pueblo no responde, ¿sabes qué es lo que Dios suele hacer? Que vemos en su palabra, que Dios termina contando con un pequeño grupo, con un remanente. Dice Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13, y te invito a ponerte de pie. Sofonías capítulo 3, versículo del 11 al 13. Dios advierte, habla, confronta, envía esa voz profética al pueblo en general, advierte vez tras vez, y cuando ya el pueblo no hace caso, es obstinado, es rebelde, cuando ya el pueblo no escucha, no recibe corrección, no confía en Dios, no se acerca a Dios, dice, ok, yo me voy a reservar un remanente. Yo me voy a reservar un pequeño grupo fiel que no va a doblar sus rodillas. Y precisamente dice aquí en Sofonías, capítulo 3, versículo 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará, ¿ves? A diferencia de lo que hemos leído antes, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. En aquel día no serás avergonzada, dice aquí. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a tu corazón? Quizá cambiar orden de prioridades. Yo de verdad deseo de todo mi corazón, Señor, ¿qué estás hablando? No solamente que hablas a mi vida, ¿verdad? Porque hay cosas personales, muy personales. ¿Qué está hablando, Señor, a tu iglesia en este tiempo como pueblo de Dios? ¿Qué está pensando Dios de nosotros realmente? O sea, ¿qué piensas de tu iglesia en España, Señor? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué cosas tendríamos que estar cambiando? ¿Qué prioridades debíamos de estar poniendo de lado? Avivamiento, restauración, arrepentimiento, perdón. ¿Qué es lo que Dios está hablando a su iglesia? Yo quiero animarte, y me animo a mí mismo, a escuchar la voz profética de Dios, pero necesitamos desearlo de todo nuestro corazón, como lo que hablábamos el día de ayer en este evento. Desear de todo corazón conectar con el Señor. Deseamos mucho la cobertura del Señor, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, queremos ver la mano de Dios, pero no queremos ver el rostro de Dios. Señor, realmente, ¿qué estás hablando? Señor, yo quiero escuchar esa voz profética. Yo te diría, en base a este mensaje, escucha al profeta Sofonías en tiempos de Josías. Necesitamos escuchar la voz profética, ¿verdad?, de Sofonías. El pueblo necesitaba escuchar a Sofonías en tiempos de Josías. O yo diría, Señor, yo quiero ser como Josías, que cuando escuchó tu palabra, cuando escuchó tu voz, se quebrantó y se convirtió de todo su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sigues hablando hoy a tu pueblo. Tu voz profética, Señor, sigue hablando desde los cuatro vientos, Señor, aún en este tiempo. Señor, tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, somos tu pueblo, nos identificamos como tu pueblo, Señor, nación santa, pueblo adquirido por ti, para anunciar tus virtudes. Señor, pero no queremos hacer oídos sordos. No queremos ser como este pueblo en este tiempo que no escuchó tu voz, ni recibió corrección, ni confió en ti, ni se acercó a ti, Señor.
Queremos ser un pueblo bien dispuesto. Queremos tener la disposición que tuvo Josías, que a pesar de todo el entorno y el contexto que le rodeó en su crianza, cuando escuchó tu voz, se convirtió de todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, abre, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Dios mío, ¿cómo estás viendo a tu iglesia en este tiempo? ¿Cómo nos estás viendo? ¿Qué cambios podemos hacer cada uno de nosotros en particular? En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué piensas de esta nación, Señor? ¿Cómo estás viendo a España en este tiempo, Señor? Dios mío, si tú estás hablando de juicio contra España, queremos ser de aquellos que se ponen a la brecha. Queremos clamar, Dios mío, con mayor intensidad. Señor, yo reconozco, Dios mío, que ha habido apatía en mi vida en este sentido, Señor. Que he estado enfocado en los quehaceres, en servirte, en hacer. Señor, pero, Dios mío, ¿qué estás diciendo para España en este tiempo? Oh Dios, ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a prestar oído, Señor, a aceptar tu corrección, Señor. No queremos estar distraídos con muchas cosas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor. Queremos estar conectados contigo, Señor. Oh Dios, Señor, queremos ser guiados por tu voluntad, Señor. Y ser parte de tu propósito global en este tiempo, Señor. Tu propósito en esta nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.